Para analizar todos estos temas electorales recibimos en el estudio de radiografía electoral a Eurípides Flores, quien es representante suplente de Morena ante el INE. Bienvenido, Eurípides, y muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias a ti, Luisa. Buenas tardes. Ni por dónde empezar en todos estos frentes abiertos, pero ¿te parece por el tema del comité? Porque puede ser un poco complejo de seguir el proceso. El comité nos acaba de dar 203 finalistas entre hombres y mujeres. La próxima semana va a haber 100, 50 y 50. Así es. Y de ahí se van a hacer 4 quintetas. Así es. ¿Cómo va a ser esto? Es decir, a partir de estos 103, que ahorita cuéntanos un poco sobre quiénes son más o menos los perfiles, si es que ya los tienes más o menos claros, ¿cómo se reduce a 100? Y de esos 100, ¿cómo va a ser que las entrevistas los acomoden luego en 4 bolitas diferentes? Sí, pues lo relevante del proceso es, la verdad, felicitar a la gente que participó en los exámenes. La verdad es que es un proceso abierto en lo que de manera libre la ciudadanía está participando, y ahorita ya hay la definición de 102 hombres y 102 mujeres que van a ser revisados sus perfiles, sus historias de vida, la documentación que presentaron, que fue su ensayo y su exposición de motivos, para que los miembros del comité técnico evaluador definan quiénes son los que tienen los mejores perfiles. De ahí se va a hacer esta lista de 50 mujeres y 50 hombres, que serán luego entrevistados de manera personal por los miembros de este comité, y así tendrán, digamos, todos los elementos para armar estas 4 quintetas. Rapidísimo. Digamos, en estos 100 ya sabemos quiénes quieren ser el consejero presidente o la consejera presidente. No. ¿O eso viene en la última etapa? Eso viene en la última etapa, cuando el propio comité técnico evalúe y integre las quintetas. O sea, de esos 100 va a decir los 5 o las 5 mejores podrían ir a la presidencia y 5 en los otros 3 puestos, ¿correcto? Así es, ellos definen esa situación. Y sobre todo porque está la controversia que todavía trae la Cámara de Diputados con el tribunal sobre la integración de la quinteta relativa a la presidencia del Consejo General del INE, que ahí podríamos determinar si debe ser de mujer exclusivamente, o como lo pide la Cámara, que sea abierto para que se incluya también a otras expresiones de género. Ahí, ¿quién va a llevar la última palabra? Porque, digamos, la Cámara dice es una facultad nuestra y la convocatoria ya había empezado, ¿no? La gente ya se había inscrito, digamos, cuando el tribunal da este nuevo ordenamiento, y el tribunal dice, bueno, sigue siendo mi ordenamiento. ¿Quién va a ser quien decida finalmente? La verdad es que yo creo que debe caber la prudencia en el Tribunal Electoral. Deben ser respetuosos de las facultades de la Cámara de Diputados. Es un poder autónomo y además representa al pueblo. Y creo que el tribunal se ha excedido en la intromisión en esta convocatoria, por lo que yo creo que debe caber la prudencia en el tribunal para que ya deje que la Cámara de Diputados resuelva su facultad, que es designar estas consejerías. Ok, ya vimos algunos de los nombres en las piezas anteriores de tanto mujeres como hombres que lograron las mejores evaluaciones. Viendo quiénes son y sus trayectorias, no es tan complicado entender por qué, ¿no? Son gente o con mucha trayectoria en el derecho o mucha trayectoria en los temas electorales, pero aún así hubo quien intentó posicionar que pudieron haber hecho alguna especie de trampa. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, es lamentable la posición, sobre todo de los consejeros electorales, en particular el consejero Ukip Espadas, que hizo una publicación en Twitter sobre haciendo esta suposición de que pudiera haber algún fraude en los exámenes. Hoy el Comité Técnico de Evaluación fue muy claro en las medidas de seguridad que tuvo el examen, de que era prácticamente imposible que pudiera alguien saber qué le iba a tocar, que le preguntaran preguntas aleatorias. El examen estuvo absolutamente en secrecía de los integrantes del comité. Entonces es absolutamente lamentable y de verdad que reprobable que hagan estos posicionamientos, y de nueva cuenta felicitar a las personas que participaron porque lo hicieron de manera destacada. Y sí, efectivamente, los nombres que han figurado como los mejores evaluados, la verdad es que sus trayectorias acreditan que son personas conocedoras del derecho, no solo en materia electoral, sino en términos generales, y que además tienen una muy buena trayectoria profesional y personal. Sí, sin duda, y es decir, les quitaron teléfonos, o sea, hubo una serie de medidas, digamos, universales, ¿no? Que no solo aplicaron para unas personas, sino en general. Preguntarte entonces por nuestro otro tema. Sin duda seguiremos muy de cerca. Ya van de salida 4 consejeros y consejeras: Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz. Mientras esto sucede, está el tema del Plan B y sus 2 partes, ¿no? Que ya están ambas en vigor. La primera, por ser un tema que involucra la comunicación social, pues tuvo un montón de acciones legales, ¿no? Estados y municipios que decían, a mí ya no me conviene esa utilización del presupuesto de comunicación social, y algunas quejas de partidos y del árbitro electoral del INE. Pero donde más se quejaron los partidos y el INE es en la parte que, digamos, tocaría particularmente la estructura o la médula del instituto, que es la segunda parte. ¿Esta en qué va? Entró en vigor hasta este momento, pero
cada uno de sus artículos, digamos, está impugnado en diferentes instancias y eso se tendrá que resolver por separado. Por ejemplo, el tema de el INE, de los cambios administrativos del INE, es por un lado, pero el 17º transitorio que destituye a Edmundo Jacobo es por otro. Uno sí está en la corte, otro está en un juzgado local. ¿Cómo es que eso funciona? Ayúdanos a entender a dónde fue cada parte, digamos. Mira, la verdad es que nosotros celebramos mucho la sesión del pasado viernes del Consejo General del INE, porque ya entró en vigor esta parte sustantiva de la reforma electoral del Plan B del presidente de la República y decir muy claramente, esa es la ley vigente hoy, eso es lo que hoy debe regir en el Instituto Nacional Electoral. Precisamente lo que pasó el viernes pasado es que se inició el proceso ya de, digamos, de que se acomoda el Instituto Electoral para organizar su estructura a partir de la nueva configuración del que lo hará el propio instituto, entiendo, ¿no? Es decir, se les ordenó ser austeros y solo es reacomódense. Efectivamente, el INE instaló ya el comité que va a darle el seguimiento y implementar las medidas que están establecidas en la reforma, y esa es la ley vigente. ¿Quién está peleando eso? ¿Nada más los partidos? ¿O eso no tiene controversia? Eso hasta el momento. Hoy viernes el PRD ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en general del Plan B. Entiendo que también Movimiento Ciudadano. Y todavía hay término todavía amplio para que se presenten acciones de inconstitucionalidad. El INE también ya presentó una controversia constitucional contra el Plan B esta semana. Entonces, digamos, estas son las acciones en términos generales contra el Plan B en su conjunto. Okay. Luego tenemos la otra parte que ha sido muy conocida, muy mediática, sobre el inicio de la vigencia del 17º transitorio, que es el que ordenó que cesaran las funciones de la actual Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE y que por tanto se nombró un encargado de despacho. En ese punto me parece muy, muy importante pues tomar de relieve, porque creo que a veces se fue la atención a un tema de un debate, una polémica que se dio en ese Consejo General, cuando es importante que se sepa la gente el fondo de la medida que tomó el Congreso. Lo que le dijo el Congreso al Consejo General del INE es que se transformaba esta Secretaría Ejecutiva porque se habían concentrado todas las medidas administrativas, todas las facultades administrativas. Yo les dije ahí en el Consejo General del INE que la Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y estaba todo concentrado en una persona, y eso es absolutamente O sea, por 15 años Edmundo Jacobo decidió ¿qué? En términos muy coloquiales. Él decidía la estructura de las juntas locales y distritales del INE, es decir, toda la estructura nacional que tiene el INE. Él proporcionaba los recursos que eran necesarios para esas oficinas y... ¿A criterio suyo? A criterio suyo, básicamente, sí. Bueno, había todo un procedimiento, pero bueno, al final la facultad era la Secretaría Ejecutiva y la ejercía de manera pues unipersonal. Entonces, lo que dice la reforma es, vamos a hacer una comisión de administración integrada por consejeros electorales, que ellos sean quienes tomen esas medidas administrativas, y eso cambia el perfil de la persona que será secretario ejecutivo, y eso justifica, digamos, que se nombre mientras tanto a un encargado de despacho, y cuando ya se dé la nueva integración de los consejeros electorales, se nombre ya de manera definitiva a una persona que cumpla el perfil necesario para las nuevas funciones de la secretaría ejecutiva. Y además se acotó o se pusieron candados para que no vuelva a pasar que alguien se reelija y dure 15 años, ¿no? Es decir, sí. Este periodo, entiendo, acabaría en 6 años. Así es, hasta el 2026. La verdad, el tema de Edmundo Jacobo, a mí no me gusta personalizar, pero sí es absolutamente reprobable lo que significa la soberbia de la mafia electoral que él representa. Él inició como secretario ejecutivo del entonces IFE en el 2008. Y luego, cuando se dio la transición del IFE al INE en el 2014, lo ratifican como secretario ejecutivo y, digamos, es su primera reelección. Esta reelección estaba puesta hasta el 2020, que estaba en abril. Sin embargo, como se daba la perspectiva de un cambio en el Consejo General del INE y Lorenzo Córdoba quería que fuera ratificado Edmundo Jacobo, adelantó los trámites y en una suerte de albazo ratificó por una segunda ocasión a Edmundo Jacobo y estaría hasta el 2026, con lo que se harían 18 años en el mismo cargo, lo que nosotros consideramos que es absolutamente reprobable. El INE no sabe lo que es el republicanismo. La república significa que el poder se renueva de manera periódica, que no se pueden eternizar los cargos en las personas. Y lo que quieren en el caso de Edmundo Jacobo es eso, que tenga trabajo de manera vitalicia prácticamente. Decía el consejero presidente en alguna de sus argumentaciones, digamos, en contra de este transitorio, que la reforma tenía nombre y apellido y eso es contradictorio a las leyes vigentes. La reforma no decía Edmundo Jacobo, porque hay gente que cree que sí. Decía esto, al haber un cambio de facultades y porque se va a tener una nueva
estructura que dure tanto tiempo y tenga menos poder, se necesita entonces elegir a alguien nuevo. Eso es importante, ¿no? No es que sea un atentado contra él, sino es parte de esta misma, pues este mismo cambio de paradigma de lo que debe ser una institución. Así es. El presidente del INE prácticamente decía que le tenía nombre y apellido textualmente la reforma. Es absolutamente falso. Se hizo este cambio y lo más importante para efectos del funcionamiento del INE es que se ordenó la designación por parte del propio INE de un encargado de despacho. Entonces las funciones están absolutamente cubiertas y de nuevo demuestra que ellos piensan que lo importante, que la democracia son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y que el INE, la posibilidad de que funcione es que esté ahí Edmundo Jacobo. Ese es el pensamiento que nosotros totalmente rechazamos. No es verdad que estén personalizando y encarnen ellos estas instituciones. Déjame sumarte 2 preguntas por cuestión de tiempo para ya concluir contigo. Ahora el Poder Judicial le da la razón, al menos en que va a revisar el tema, Edmundo Jacobo, es decir, una jueza le dice, ok, voy a revisar, y un tribunal colegiado le dice a esta jueza, en lo que tú revisas el fondo, regrésalo a su puesto. ¿En qué va a terminar este asunto? Como que de quién va a depender y cuándo sabremos. Y el tema de las elecciones también. Ahora que viene en Coahuila y en el Estado de México una renovación de gubernaturas, ¿qué va a ser distinto ahora que sí tenemos plan B? Mira, el tema de los procesos abiertos para la restitución de Edmundo Jacobo, lo que sucedió es que el tribunal colegiado revisó la resolución que en primera instancia había tomado un juez de distrito, una jueza de distrito. Ella había dicho que de manera provisional no debería regresar Edmundo Jacobo. Este tribunal revisa esa resolución y dice que sí debe regresar. La verdad es que, aunque hay todavía la posibilidad de que haya este pronunciamiento en la medida definitiva, provisional definitiva, o más bien la suspensión definitiva, el criterio que ya estableció el tribunal colegiado es el que seguramente va a prevalecer y se va a restituir seguramente a Edmundo Jacobo. Esto lo que demuestra es que el propio tribunal y el propio Poder Judicial de la Federación necesita pues entender lo que significa la justicia. Es absolutamente reprobable que estén avalando esta situación que les comentábamos de la eternización de una persona en un cargo. Eso es absolutamente reprobable, pero además el fondo de la situación es que la función de la Secretaría Ejecutiva está absolutamente garantizada. No hay peligro de que haya alguna afectación a los procesos electorales, a la operación del INE, que eso es lo que debe valorarse jurídicamente. Si está garantizado eso, que es lo importante, no tendría por qué concederse esa medida. Ok, y rapidísimo nada más, ¿qué veremos distinto este verano? No, en el tema de Coahuila y el Estado de México, la propia reforma, el Plan B, establece que no aplica para estas elecciones, y eso también sabes que es muy relevante porque tuvimos un proceso electoral hace un par de semanas, la elección extraordinaria del Senado de Tamaulipas, tendremos estas 2 elecciones en el próximo junio, y la verdad es que vamos a ver cómo Morena de nueva cuenta es una potencia electoral, la gente apoya a Morena y eso es lo importante para nosotros, y esto demuestra que con el marco electoral vigente no es un obstáculo para que ganemos elecciones. Entonces no se trata de poner las cosas a modo de Morena, se trata de simplemente llevar a la práctica lo que la gente quiere, que lo ha demostrado en varias encuestas, de que quiere una función electoral, un INE que sea austero y que no sea gastalón. Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, muchísimas gracias por estar en esta radiografía electoral, y ojalá te vamos por acá más seguido. Muchas gracias, Luisa, estamos a la orden.